militancia. Empecemos por ahí. ¿Qué está pasando? Porque realmente, viste, eso de esa polarización hacia este lado se está dando. Me parece que por ahí la definición del militante. Tendríamos que empezar por ahí. Porque por ahí hay mucho pseudo político, llamarle, que llegan, ocupan un cargo gracias a la política, pero dicen ser apolíticos, que no son políticos, que no son, ¿no es cierto? Y se olviden de la militancia. Y militancia uno hace todos los días, en cada una de sus acciones, ¿me entendés? Pero sobre todo, me parece que nunca hay que olvidar de dónde uno viene y hacia dónde uno va, cuál es el norte que uno tiene. Y militancia uno puede hacer en cualquier ámbito de la vida, en cualquier función. A vos te tocó la Defensoría del Pueblo y llevaste a un rol de una militancia muy importante, o sea, una acción de gestión muy importante que va traducida a una gran militancia. Exacto. Porque lo que vos fuiste a escuchar a los vecinos, acompañaste, estuviste, ayudaste, gestionaste, eso es ni nada más ni nada menos que la militancia. Entonces yo, si hay algo que tengo, yo nací y voy a morir político. A mí no va a haber un político que me va a decir, me va a dar la carta de función de decir, vos hasta acá llegaste, o no importa, los cargos son circunstanciales, como vos lo dijiste, pero la militancia se lleva en el corazón, en el alma, y de donde uno esté, siempre va a acompañar a aquel vecino, a aquel otro, porque ya está innato en uno, está en la sangre de uno poder acompañar. Y me parece que en esta elección en particular, hace varias elecciones, cuando empezó el tema de las redes sociales, se vino la militancia digital y eso, muchos funcionarios, muchos militantes creían que eso venía a ocupar el cargo o el rol del militante de base. Y el militante de base no se puede perder, porque el militante de base es el que está en contacto con el vecino, el que te lleva, y es a cual el funcionario tiene que respetar y tiene que escuchar, y tiene que, cuando un militante le está diciendo, está habiendo este problema en tal lado, hay que parar la oreja y hay que ir a ver, porque hay que resolver, hay que acompañar. A lo mejor vos te vas a un barrio y tenés 10, 20 problemas, y bueno, califiquemos y lleguemos a un consenso con los vecinos, cuál es el más importante que hay que solucionar, y arranquemos por ahí y hagamos una agenda de trabajo para ir solucionando. A lo mejor en un año, en vez de solucionar 20, solucionaste 4, pero ya quedan 16 no de los problemas. El problema pasa cuando vos mirás y decís, no, hay 20 problemas, ni me voy a aparecer ahí porque hay una demanda grandísima y no lo voy a hacer. Ese es un problema muy grave, ¿no? ¿Vos pensás que en ese caso, por ejemplo, Fernando representa ese eje o ese centro que de alguna manera puede centrifugar todos los problemas, generando, digamos, puntos así esenciales, digamos, donde yo vengo discutiendo hace rato, y es más, yo para no discutir, ¿sabes lo que hice el año pasado? Y la agenda social. Y se armó un revuelo que hacia adentro que ni te cuento. Ahí está una listita, abrí la hoja número 3, acá dice, problema de los barrios, fulano, sultano, mengano, sí, barrio tal, problema tal. La verdad que te tengo que ser sincero, pero yo tengo una visión. Ahora, vos estás adentro, sí, no puedes hablar de adentro. Yo hablo de una visión. A mí me atrae la figura de Fernando y dije, yo voy a acompañarle a él, porque también le conozco al otro, Fuerte de Posada. Sí, sí. Pero ahí ya somos, tuvimos 4 años enfrentados. Perfiles distintos con un objetivo en común. Exacto. Fernando es una persona muy simple, una persona de barrio, es un profesional, sí, una persona que le costó mucho llegar a donde está, o sea, en su carrera, en su vida, como dice él, y cuenta que allá cuando en el 2001, cuando todo quebró, la mamá de él tenía un comedor, asistía y comía, o sea, sabe de la base lo que siente la gente en un barrio. Él se pudo superar, gracias, como él dice, a la renovación y esta apertura que hace nuestro conductor, el ingeniero Rovira, que me gustaría que muchos políticos que están dentro de la renovación vean e interpreten cuál es la apertura que hace el conductor, porque para el conductor la solución está entre todos, no con algunos.
Y bueno, él ingresó, fue diputado, fue concejal 2 veces electo por la ciudad de Posadas, fue presidente del consejo. A mí si bien yo lo conocía, pero empecé a trabajar más con él desde el Consejo Deliberante. Y hay algo que yo defendía muchísimo, que era el trabajo por gestión. A mí, cuando me tocó estar en la municipalidad, a los 8 años al frente de servicio público, nosotros fuimos un gran defensor del trabajo por administración, defensor de todo eso. Y los grandes proyectos, el proyecto del GIRSU, el proyecto que vos ves, el sistema de recolección de residuos, que gracias a Dios hoy se está llevando adelante, significa que no estábamos errados en aquellos tiempos, la mirada que teníamos como... Vos sabés, Manuel, que nosotros hicimos como Defensoría un trabajo respecto a eso porque tuvimos un tema ambiental, y hay que decir que el GIRSU, que fue un plan para varias ciudades de la Argentina, Ajá. con presupuesto que vino del exterior, en su momento los que evaluaron la implementación del GIRSU en la República Argentina destacaron el nivel en el cual Misiones había aplicado ese plan que vino. Sí, el GIRSU no la es nada más ni nada, es una ¿no? gestión integral de La los gestión residuos integral de sólidos los urbanos. sólidos urbanos. Obviamente el mundo, la sociedad de consumo en los 90, en esto que era el descarte, ocupar y comer, comprar y vas cambiando, esa sociedad de consumo trajo aparejado un problema, que era la basura. Que nos empezamos a llenar de basura, y si nosotros seguíamos así nos íbamos a tapar de basura en algún momento. Entonces ahí se empezó a cambiar la mirada y empezar a usar la reutilización de eso. Entonces, cuando nosotros asumimos servicio público en la municipalidad en el 2007, lo primero que hicimos es, primero teníamos que recomponer, armar un sistema, una logística de recolección que Posadas no tenía en esa época, y segundo, cuál era la mirada que le queríamos dar. Y ahí fuimos implementando y fuimos trabajando sobre la gestión integral. Miramos otras ciudades, miramos cómo se implementaba. Ninguna ciudad duró menos de 30 años la implementación. Y cuando nosotros arrancamos ya en el 2007, 2008, 2010, toda esa implementación, esa mirada hacia dónde vamos, y hoy estamos a 13 años y vos ves el gran cambio en la gestión integral, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros en aquella época estábamos trabajando por un financiamiento del BID para hacer una implementación más rápido de esto. Lastimosamente, cuando hubo un cambio de gobierno que teníamos el proyecto ejecutivo aprobado y estábamos trabajando en los pliegos licitatorios. Hay un cambio a nivel nacional, digamos, pierde Daniel Scioli, gana Mauricio Macri, y que dijo, esto no me interesa, y toda la plata que venía para esto fue destinada a Cava, digamos, a donde ella como siempre pasa. Entonces, bueno, yo tengo entendido que hoy se está tratando de recuperar esa línea, avanzando ya con lo hecho en aquel entonces, ¿no es cierto? Y hay que ir actualizando un montón de bases de datos, porque para llegar a obtener esos préstamos hay que pasar varias etapas, ¿no es cierto? Pero bueno, hablando nuevamente de Fernando, en el Consejo Deliberante nosotros rápidamente capacitamos todo. Te acordarás vos, en aquella época hablaban de la hiperpoblación de personal del Consejo Deliberante, y bueno, armamos capacitaciones, y la verdad que en ese momento el Consejo Deliberante era, como se dice vulgarmente acá, una tapera. La planta de techo estaba por caer, entraba agua por todos lados, había una descarga eléctrica muy importante, y bueno, con Fernando pudimos en 2 años no solo capacitar a la gente, sino cambiar toda la planta de techo, la canaleta, restaurar casi todo el edificio, hacer hasta la vereda nueva, todo con personal por ahí. Del Consejo Deliberante, revalorizando esto que es el trabajo por administración. Ahí te voy a cortar y agregar un poquito una cosa que por ahí en el mismo sentido también nos tocó a nosotros un proceso similar en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y que obviamente lo trabajamos con Fernando, porque nuestros presupuestos, digamos, de nuestra gestión lo tuvimos que trabajar con él, y él entendía
cuál era la demanda del defensor en cuanto a esto de tener una estructura, tener un lugar digno para el trabajador y para el vecino también, ¿no? Ajá. Es así que trabajamos... Sí, ahí era el sentido inverso, Sí. digamos, vos, porque siempre se en pensó... cuanto al personal, pero las Claro. instalaciones también era Claro. que eran pequeñas, no eran sí, de eso adecuadas. olvidate. Pero ¿por qué? La respuesta que me daba el consejo, que él participó del debate varias veces, que siempre se pensó la figura del defensor del pueblo como un concejal, digamos. A diferencia de tener 2 contratos, tenía 11 contratos con relación, es lo Sí. que dice la ordenanza. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo haces para atender la ciudad de Posada en su demanda? Necesitas equipo de campo que te permita hacer investigación, que tenga que ir... O sea, complicado. Yo decía, bueno, y es lo que presenté un proyecto el año pasado para crear la institución, porque la institución no existe, existe el defensor del pueblo. Claro. Entonces vos seguís cargando la mochila, yo me tengo que sentar a leer todo lo que... todo. Y te imaginás la cantidad de cosas que vos estás cargando sobre la mochila. Yo confío en ellos, pero no Sí, en sé, el equipo confío en técnico. todo, pero ponete a pensar que son la cantidad de situaciones. Pero también tenés que pensar que el defensor del pueblo hoy existe como y está instalado así en la Carta Orgánica gracias al proyecto del Frente Renovador. Olvidate. Digamos, porque antes el Y defensor otro- del pueblo y era otro- el concejal que no entró. El premio Consuelo. Era el premio Consuelo. Y obviamente... Y la autonomía era un- financiera, guarda, eso fue claro. Y cuando se hizo la revisión de la Carta Orgánica fue uno de los proyectos del Frente Renovador Sí, de que el defensor del pueblo sea electo por el pueblo como defensor del Olvídate. pueblo, digamos, y Olvídate. darle ya la autonomía y la... En la Argentina son 4 o 5, digamos, municipios que tienen la elección directa. Una de Misiones. Y bueno, Misiones. yo creo que ahí hemos informatizado también, volviendo a lo de Fernando, el Consejo Deliberante. Y en ese momento, cuando nosotros agarramos el Consejo Deliberante era casi el 25% del presupuesto del Ejecutivo completo, o sea, del municipio completo, del presupuesto del Ejecutivo. Y cuando nosotros nos fuimos, creo que quedó en el 16.5, una cosa así. En 2 años logramos bajar ese gran gasto sin tocarla a nadie. Entendiendo como entiende a la política nuestro conductor, cuál fue nuestro alineamiento, es con todos, digamos, pero sí que cada uno tenga su rol, su manual de misión y función, digamos, y eso jerarquizamos las áreas legislativas, las áreas administrativas, las áreas de las comisiones. Nosotros le dimos mucha importancia en aquella época a las comisiones, que me parece donde se debe dar el real debate. Exacto. Digamos, porque ahí es donde hay que encontrar los consensos. Como yo siempre dije, uno no tiene la verdad absoluta, hay verdades relativas, pero ante la necesidad de la gente uno necesita tener la suficiente madurez y grandeza para poder sentarse con los que piensan distinto a buscar un punto en común para buscar la solución del vecino.